Buenos días, niños y padres de familia. Como vimos en nuestras clases teóricas anteriores, vimos un poco de lo que era el folclore o lo que significa el folclore y cómo ha surgido en Veracruz, pero vimos muy poco acerca de lo que es y cómo se origina la danza. La danza nada más la manejamos como diferencia de folclore y también como parte del folclore. Ya vimos que el folclore no es lo mismo que danzar, pero que la danza sí es parte del folclore, una pequeña parte de todo lo que conforma el folclore. Entonces, ahora en esta clase vamos a ver cómo se origina la danza y cómo ha evolucionado a lo largo de estos años. ¿Cómo se imaginan ustedes que haya sido el primer movimiento reconocido como bailar del primer ser humano en la historia? Fue muy curioso. El primer humano empezó a realizar diferentes movimientos y que eso le generaba un placer, le provocaba felicidad, y conforme lo fue practicando se daba cuenta que también le servía para mantenerse sano, con un buen físico. Con el surgimiento de los primeros movimientos, ¿qué le hacía falta ahora a este ser humano? Conoció los primeros movimientos, a bailar por primera vez. Le hacía falta seguir un ritmo, música. Pero mucho antes de que el hombre empezara a descubrir herramientas, a fabricar instrumentos, hubo otra manera. El primer sonido o instrumento que utilizó el hombre para seguir una secuencia fue la velocidad de su respiración y los latidos de su corazón. Naturalmente, cuando el hombre se empezó a mover y empezó a desarrollar pasos, tenía actividad física, por lo que le generó agitación y un ligero cansancio, lo que lo llevó a respirar más fuerte y a notar que su corazón hacía un ruido consecutivo. Entonces el hombre, al empezar a moverse y a notar estos primeros sonidos que emitía su cuerpo a un ritmo constante, fue el primer instrumento del ser humano a la hora de danzar. El sonido de su corazón y la respiración fueron los primeros sonidos que este primer hombre interpretó como ritmos a seguir. El ser humano, ya sabiendo bailar y conociendo todo lo que estaba a su alrededor, intentaba darle explicaciones lógicas. Lo que pasó con las civilizaciones antiguas, que algún fenómeno natural, algún eclipse, alguna tormenta o cualquier otro lo contemplaban como un dios. Y a base del surgimiento de estos dioses, el humano comenzó a seguir evolucionando sus danzas. Ahora, ya sabiendo danzar y ya sabiendo involucrar sonidos y fabricar instrumentos, empezaron las primeras danzas que eran dirigidas en su mayoría a dioses como tributo. También las danzas empezaron a implementar como simple expresión o comunicación. Podían comunicar algo, podían representar algo o expresar cualquier sentido. Ahora, ya que todas las culturas prehispánicas sabían bailar, más adelante surge una cultura que es la primera en reconocer la danza como un arte. Los de esta cultura son los griegos. Los griegos, al reconocer la danza como un arte, la relacionan con su mitología. A la musa a la que se le atribuye la danza es a una de las hijas de Zeus, que se llama Terpsícore. Una musa para los griegos era una deidad, como en este caso la hija de un dios, que servía como inspiración para diferentes cosas. En este caso, en el nacimiento de esta hija de Zeus, surge la danza y la poesía. Entonces así Terpsícore pasaba a ser la inspiración para los que estudiaban la danza en la antigua Grecia. Ya tenemos un poco el concepto general de cómo surge la danza o el origen general de la danza. Ahora, lo que nos importa un poco más como danza folclórica es saber de dónde viene el zapateado. El zapateado tiene muchas dudas de su origen, ya que la mayoría de las culturas tienen registros de practicarla durante muchos años. Hablemos específicamente en el caso de nosotros, en México, y más específicos aún como veracruzanos. Nosotros adoptamos directamente el zapateado de España. Como comentamos en las clases anteriores, al ser los españoles quienes nos colonizan y nos inculcan muchas de sus cosas, como fue la religión, lenguaje, ropa, entre otras cosas, así como su danza. En España el zapateado se practica o se practicaba nada más en el flamenco. Es un detalle curioso que los españoles, al ser quien nos heredan el zapateado, nada más lo ocupen para este tipo de danza. En cambio, en México el zapateado lo ocupamos para casi todos nuestros bailes regionales de cualquier estado: Veracruz, Jalisco, Guerrero. Cualquier baile, casi cualquier baile regional, en su mayoría lleva zapateado, lo cual también nos indica que se ha ido evolucionando la danza a lo largo de los años.
Conforme llega a un espacio geográfico diferente, esa cultura lo adapta, le suma sus cosas y lo pasa, y lo pasa. Entonces así la danza es como ha ido evolucionando poco a poco. Llega a manos de alguien, lo practica, se lo aprende, le inyecta un poco más de su cultura y lo pasa. Entonces, en términos generales, ya vimos cómo surge la danza, cómo fue, qué hizo el primer hombre que bailó, qué fueron los primeros sonidos que escuchó e interpretó como ritmos, que fue su respiración, los latidos de su corazón. También vimos cómo se ejecutaron las primeras danzas con las culturas prehispánicas, cómo pasó más evolucionadamente y tomando forma como un arte que sirve para ser estudiado y ejecutarse como lo hicieron los griegos, a como lo conocemos ahora. La danza llegó a nuestro país por parte de España a través de Veracruz y lo hemos ido evolucionando a lo que conocemos como nuestros bailes regionales. Así ha pasado en todas las partes del mundo, así como vimos que Cuba nos trajo el danzón y lo hicimos nuestro, a diferentes países, llegando diferentes danzas y siendo transformadas y cada una formando parte del folclore de la región en la que se desarrolló. Y así como culminamos la segunda parte de este bloque teórico, abarcando ya el significado y orígenes del folclore, como de la danza y su relación entre sí. Cualquier duda para su actividad, no duden en dejarme un comentario y la resuelvo por ahí. Abarqué los temas un poco más amenos, pero si siguen surgiendo dudas, por favor chicos, papás, mandar mensaje que estoy para ayudarlos y servirles. Así que hasta la próxima y que tengan buen día.